Agradecemos tu presencia, amado Señor. Agradecemos tu amor, tu inmenso poder a través de tu palabra y a través del poder de la iglesia, Señor. Gracias porque vemos a través del libro de los Hechos que tú realmente diste el poder de tu espíritu a los apóstoles y trastornaron al mundo a pesar de todas las circunstancias que le eran ajenas y opuestas, y por encima de las circunstancias que parecieran favorables, Señor. Tú usaste todo para tu gloria, y por ese libro, por lo que sucedió en ese libro, por lo que pasó en lo que Lucas imprimió en ese libro, hoy en Kent, Washington, años después podemos reunirnos en tu nombre para aprender de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siempre trato, y no es para molestar a nadie, que de alguna manera u otra podamos aprender ciertas palabras. El tema del día de hoy es Dios nos exhorta. Yo sé que la palabra exhortar es un verbo. ¿Y qué significa exhortar? Simplemente es aconsejar de una manera muy fuerte. Una exhortación es más que un consejo. Un consejo tú pides que a lo mejor te escuchen, pero una exhortación es una llamada de atención. Y Dios nos está exhortando el día de hoy, y sobre todas las cosas lo hace a través de su Espíritu Santo. Y hoy vamos a verlo de una manera u otra, pero hemos estado caminando en el libro de los Hechos, y a lo mejor tú puedes tener ciertas preguntas que espero que durante el sermón, cuando estemos platicando de esto, podamos responderlas. Por ejemplo, yo no soy apóstol, entonces este mensaje es para mí. Yo no soy apóstol, yo no me puedo identificar con muchas cosas con el apóstol Pablo. Hay cosas que yo me veo muy lejos de lo que está pasando. El mensaje es para mí. Segunda es, ¿qué Dios nos está pidiendo en días de incertidumbre? En días de no sabemos qué va a pasar. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué está esperando Dios de mí? Muchas veces esa pregunta puede ser una pregunta un tanto como con un poquito de coraje, ¿no? Hay veces cuando hay realmente aflicciones en tu vida y tú puedes decir, bueno, ¿qué quieres de mí? Me acuerdo mucho en la película de Forrest Gump. No sé si ustedes la han visto, que cuando está aquel general, aquel lieutenant, el teniente coronel que le cortan las piernas, está en un barco, está en una tormenta, le está reclamando a Dios y le dice, ¿esto es todo lo que tienes? ¿Esto es todo lo que tienes? Le está diciendo a Dios. A veces esa pregunta, ¿qué quiere de mí Dios? Puede ser hasta con un tanto de enojo. Y la última es, Dios está pendiente de lo que te está pasando a ti, aún en lo común. Y entonces vamos a tratar de entender estas preguntas a lo largo del sermón, y espero que Dios me guíe para hacerlo. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a leer una buena cantidad de versículos, y espero que me acompañen. Y entonces vamos a ver que Dios nos está exhortando, número 1, a servir en su obra. Diga conmigo, a servir en su obra. Entonces Dios nos está llamando a hacer eso, a servir en su obra. Entonces ya lo tiene, Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a comenzar en el verso 17. Enviando pues desde Mileto, ahí llegó Pablo después de un viaje, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo, Pablo continúa su viaje, llega a Mileto, no quiere subir a Éfeso porque le va a tomar aproximadamente otro día. Él quiere ir a Jerusalén. Hemos visto que va apresuradamente a estar en Jerusalén, y sabemos cómo Jesús proclamaba que Jerusalén era aquella ciudad que mataba a sus profetas. Entonces había un peligro inminente, y como Pablo estaba siguiendo a Jesús, como podemos leerlo en Lucas, que dice que Jesús afirmó su corazón para ir a Jerusalén. Igual Pablo tenía eso en su corazón. Entonces vemos que Pablo comienza hablando de lo que saben. Fíjense cómo comenzó cuando lo leímos en el versículo 18. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Pablo comienza hablando de lo que ellos saben y lo que es valioso,
lo que ha manifestado en su vida. Entonces Dios nos está llamando a servirle. A través de la vida de Pablo, Dios nos está llamando a servir. Y entonces el que sirve a Dios, el que quiere servir a Dios, ha de seguir a Jesús. Eso es muy importante. El testimonio de Pablo era intachable. Pablo, al estar yendo a diferentes lugares, era por mandato del Señor, constante, intachable su testimonio, y requería que los que sirvieran, si tú lo puedes ver en Timoteo, lo puedes ver en Tito, aquellos que le seguían y que servían en el ministerio, tenían que tener una reputación y un testimonio. Entonces aquí vemos cómo Pablo está hablando, que está sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas, y que no ha rehuido de hablarles lo que es provechoso, y que testifica en casa. Estamos viendo que ese testimonio es real. Ahora, Dios llama a seguir a Jesús. Marcos 10:45. Si tú sirves a Dios, tienes que servir en el modelo de Jesús. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que sirve a Dios tiene que seguir a Jesús. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, ¿qué? Ahí lo tiene. Es el siguiente, no sé si lo tengan ahí, la siguiente diapositiva. No está ahí, pero Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es bien importante. Si puede apuntar este verso, es bien importante, porque ese verso nos dice que el que está sirviendo, fíjate, voy a leerlo otra vez tranquilamente, si quieres puedes ir a él, a Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Tú no puedes servir a Dios sin seguirle. Y luego dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Dios está con nosotros. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El servir a Dios es seguir a Jesús. El seguir a Jesús, Él va a estar contigo. Entonces el que sirve a Jesús, Dios sigue a Jesús. El que sirve a Dios lo hace ¿cómo? Con humildad. Eso es, la humildad es el número 1 requerimiento en el corazón de una persona. Una persona de la primera iglesia, uno de los padres de la iglesia, conocido como Agustín, decía que un siervo de Dios había 3 ingredientes principales. Así como cuando estás queriendo preparar un pastel. Hay 3 ingredientes principales en un siervo de Dios: humildad, humildad y humildad. Y aquí Pablo está diciendo que servía con humildad. La humildad es una característica de un real siervo de Dios. Nótese que cuando está hablando de que ustedes saben cómo me comporté, nótese que aunque sí Pablo tenía muchas señales y prodigios en su vida, en este momento en el que ya se va, no les está diciendo, acuérdense cómo hubo milagros. Acuérdense cómo hasta cómo me brillaba el rostro. Acuérdense que con los pañuelos que me tocaban, cómo se sanaban los enfermos. No, él estaba basando la veracidad de su testimonio en la humildad. Y a veces nosotros nos enfocamos muchísimo en esas señales. Aunque Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Después les dice, no se gocen de que eso sucede, sino gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Humildad. Vemos en 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, está hablando Pablo, esto es lo que es su gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es innegable. Primera de Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos. No sé si lo tengan ahí, pero Primera de Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo, yo me acuerdo mucho cuando mi esposa estaba dándole de comer a nuestros bebés cuando estaban chiquitos, era de, déjame darles de comer, no te tardes, tráemelo. O sea, está al pendiente, aunque está cansada, dámelo. Si yo te lo retenía tantito, quítate, es mi bebé. Y esa es una humildad. Ese ejemplo de una nodriza, que quiere decir una mamá que está amamantando. Una mamá que está amamantando no se está fijando si está pintada o no está pintada.
si tiene ropa de moda o no tiene ropa de moda. Quiere hacer dos cosas, tres: comer, amamantar y dormir. El que sirve a Dios lo hace con humildad. Podemos ver, el siguiente punto es: el que sirve a Dios lo hace con lágrimas y pruebas. Vean qué importante, les pongo en contexto. Pablo, como les dije, hemos estado viendo en la semana, Pablo, ¿a dónde va? A Jerusalén. Y sabe que va a haber problemas. Y no tiene otro momento para seguir predicando. Está pasando algo diferente en este momento. Entonces le está diciendo lo importante. Entonces dice, dice, sirviendo al Señor con todo humildad, Hechos 20:19, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. El que sirve a Dios lo hace con lágrimas y pruebas. Uno no puede servir a Jesús si no ama a las personas que está sirviendo a Jesús, o esas personas que Dios lo está mandando. Si tú no amas a la gente, no estás sirviendo a Jesús. Y muchas veces, indudablemente, tú lo puedes ver, que hay personas que tú quieres amar a través de la palabra y hay rechazo. Y no aprenden. Y no quieren someterse al Señor. ¿Cuántas mamás que están aquí hoy han llorado por sus hijos? No puedes servir a Dios si no hay lágrimas. ¿Y cuál es lo contrario? Personas que sirven a Dios, a lo mejor quieres servirlo a Dios a partir de una posición, de un micrófono, de un traje. Lo quieres servir hasta que puedas hacerlo, pero Dios está llamando a servirle así, y con lágrimas y con padecimientos y pruebas. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque las pruebas son aquellas que tú estás llevando a cabo por personas, o más bien por personas que te atacan por estar sirviendo al Señor. Sin embargo, también hay ocasiones en que tú tienes dificultades por tu pecado. La paga del pecado es muerte. Y ahí Dios como dije la vez pasada, Dios no te está llamando a permanecer y a aguantar. Dios te está llamando a arrepentirte. Hay lágrimas y hay pruebas que vienen a tu vida porque sigues en pecado. Y ahí ahí no hay otra promesa más que te arrepientas. Pero hay momentos, como lo hemos estado viviendo muchas veces, que hay críticas, que hay injurias, que hay rechazo. Solamente asegúrate que las críticas sean falsas. Que si dicen que eres deshonesto, realmente no seas deshonesto. Pero hay lágrimas, hermano. Una fe, un llamado, una vida dirigida por Dios, es necesario que se pruebe como verdadera. El Señor va a probar tu vida. Perdóname, el momento es muy difícil para que te lo diga, pero una fe que no es probada no ha dado fruto. Vamos a leer Salmo 119, 136, no sé si esté ahí. Fíjate cómo estoy usando también un verso del Antiguo Testamento. Dice aquí: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban su ley. Está hablando aquí el salmista. Está hablando de lloro. El siervo del Señor es un siervo que se siente compungido. Eso quiere decir que se siente triste de que la gente no sirve y no sigue al Señor. Y aquí es donde tú estás escuchando esto y sientes tal distancia, porque realmente a veces no nos importa si la gente oye a Dios o no. ¿Cuántas veces hemos dicho: no, Dios conoce mi corazón? Podemos leer en Lucas 19:41, que regularmente veo que no ponen el siguiente verso, pero Lucas 19:41, búsquelo. Está hablando de Jesús cuando llegó a Jerusalén. Estamos hablando de las lágrimas. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús. ¿Te acuerdas que sigue a Jesús? Vamos a leer otro, 2 Corintios 2:4. Está hablando Pablo de algo bien importante. Dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses que cuán grande es el amor que tengo. Dios te está llamando a amar. Cuando tú estás sirviendo, no es para que te veas bien, no es para que tengas un lugar, un título en la iglesia. Dios te está llamando a amar a la gente, para amarle a través de amarle a otras personas. Y la última, 1 de Pedro 1, del 6 al 8. Una fe y una persona que sirve a Dios ha de ser probada. Y aquí vemos que Pablo dice que tuvo aflicciones de los judíos. Dice:
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La prueba es necesaria, porque si el oro, que no vale nada comparado con el reino de los cielos, se prueba, es necesario que seas probado. No tengo las más buenas noticias, ¿verdad? Yo sé que hasta te puedes sentir un poquito desanimado. Ahora, el que sirve a Dios es probado. El siguiente punto, el que sirve a Dios habla de Dios. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer ahí donde estábamos en Hechos, cuando está diciendo ahí que sirviendo al Señor con toda humildad, y luego dice verso 20, como de nada que fuese útil he oído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Esto es importante porque el que sirve a Dios habla de Dios. En tiempos que la gente ruega por ser ofendida, vimos en la época de, como se dice en inglés, de political correctness, de hablarle a la gente con su pronombre preferido. Dios te habla que hables de Él. Encontramos el mandato de Dios de hablar de Él, de enseñar de Él, incluso sin abrir la boca, pero también abriendo la boca. El Evangelio ofende grandemente a la gente porque le quita la esperanza al hombre de llegar a Dios sin Dios. Y le quita la esperanza de ser feliz sin Dios. El hombre no quiere eso. Entonces por eso el Evangelio ofende, y por eso toda la vida Pablo se metía en problemas. A donde llegaba había problemas, porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio no se escoge como unos zapatos en el Goodwill. El Evangelio llega a ti y primero te ofende y después te arrepientes y después ya es glorioso. Pablo habló en casas, sinagogas, caminos, aposentos. Pablo trabajó y no rehuyó de hacerlo. Es un mandato antiguo. Mira lo que dice Salmos 49. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Pero muchas veces no hablamos de Dios. Hablamos de la noticia de último minuto. Hablamos de cómo está el país. Hablamos de los dólares por hora. Hablamos de los impuestos. Hablamos del virus famoso. ¿Qué dice Dios de esto? El que sirve no solamente habla de Dios, el que sirve a Dios habla del Evangelio. Porque no solamente es decir, yo tengo mucha fe, pero ¿por qué tengo fe? Somos muy acostumbrados en nuestra cultura latinoamericana, y me puedo equivocar, he de decir que solo conozco la cultura mexicana y un poquito la guatemalteca. Pero todos decimos, es que mi abuelita era una mujer de mucha fe. Como si la fe por sí sola fuera virtud. Miren cómo le estoy diciendo, la fe por sí sola no es virtud. Cristo, en el Evangelio. Colosenses 1:28, ¿sí está ahí, hermana? Colosenses 1:28 es una carta de Pablo. Y aquí nos va a explicar qué hacía Pablo cuando hablaba. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La fe en Cristo y el arrepentimiento son la espina dorsal del mensaje de tu vida. Lo que tu vida debe de hablar es de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Y fíjese que muchos de los que estamos aquí estamos casados. Puede hablar tu cónyuge o cónyuge, como dicen algunos, que tú eres una persona arrepentida y que tienes fe, o por el contrario, habla de que eres una persona orgullosa y que nunca pide perdón. El siervo de Dios habla del Evangelio porque su vida es manifestación del arrepentimiento delante de Dios
y de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos está llamando y nos está exhortando hoy a servir de acuerdo al evangelio, al ejemplo de los apóstoles. Punto número 2. Dios nos está exhortando a servir en días no comunes. Y yo aquí le pido sabiduría al Señor para poder desarrollar bien este punto, porque es muy importante para el día que estamos viviendo hoy. Vamos a leer versículo 22 de Hechos 20. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Ya no me van a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, estamos leyendo mucho, pero aguánteme tantito, siga leyendo. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Acuérdense cómo comenzamos leyendo, cómo empezó. Es porque este es un discurso de Pablo. Pablo está dando un discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso que se están congregando en Mileto. Y lo primero que le dijo es: ustedes saben cómo me he comportado. Ya vimos esa parte, pero ahora Pablo está hablando de algo que no saben, porque dice: ahora, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me va a pasar. Dios nos llama a servirle en días de incertidumbre, porque Dios no nos abandona en días de incertidumbre. Salmo 23, 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo era atado en espíritu. Eso quiere decir que estaba siendo llevado por Dios a un momento donde, aunque fíjense, estamos viendo que el Espíritu Santo le decía que en cada ciudad donde iba a entrar iba a tener aflicción, pero aun y cuando había una revelación milagrosa del Espíritu Santo, Pablo no era orgulloso para decir: ya sé qué me va a pasar. Él decía: no sé. Lo único que sé, amados, decía Pablo, es que el Espíritu Santo ya me dice lo que va a pasar. Ahora, casi que el punto principal de este mensaje es versículo 24. Léalo conmigo. Hechos 20, 24. Tómese el tiempo de buscarlo. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no sabe, y Dios no nos abandona en la incertidumbre, porque vemos cómo Pablo era guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos ahí cómo el Espíritu Santo le estaba diciendo. Entonces, Dios no nos abandona. Dios nos pide servirle en momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no nos abandona. Número 2, porque Dios nos deja servir con los ojos puestos en las cosas correctas. Juan 16, 33. ¿Está ahí, hermana? Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
Y fíjate, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En el mundo qué? Eso no se predica en la iglesia, hermano. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quieres saber qué significa lo que leímos en Hechos 20:24? Pero de ninguna cosa hago caso. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué le parece si lo leamos? No hable muy fuerte, no le pase sus bichos a la gente. No, no es cierto. Dice, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo Pablo puede estar viviendo un momento de tanta incertidumbre? Porque sabe que Dios lo está mandando a la ciudad donde matan a los profetas, y Dios le está diciendo que vaya. Número 1, porque en el español está un poquito difícil, pero voy a tratar de decirlo de una manera que lo podamos entender. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo me dice que me esperan aflicciones. De hecho, en Hechos 9 tú puedes ver que Dios le dice a la persona que usó Dios para ir a orar por Saulo antes de ser Pablo y ser sanado. Dice, es necesario que tú vayas y que le digas que me va a servir y que también tiene que sufrir por mí. Número 1, Pablo sabe esto. Pablo sabe que hay incertidumbre, hermano. Hoy usted sabe que hay incertidumbre. Hoy usted sabe que a lo mejor su salario no está asegurado. Hoy a lo mejor usted sabe que su vida a lo mejor está en peligro. Pero de esos asuntos no asumo nada. Eso es lo que quiere decir. De esas cosas no hago caso, estaba un poquito confuso. De esos asuntos yo no asumo nada. ¿Sabe qué es asumir? Hacer conjeturas, tratar de adivinar qué es lo que va a pasar. Y aquí esto está pensando, y si me da, y si no me da, y si yo me voy al hospital, y si no me pagan. Pero de esas cosas no asumo nada. Es el llamado de Dios a tu vida hoy. No asumas nada. ¿Por qué? Porque no tengo mi vida como algo mío, como algo supremo, como algo de qué preocuparme, como algo de qué afanarme, como algo de qué aferrarme. ¿Por qué? Porque tengo que terminar. Esta vida es una carrera y la tengo que terminar con gozo. La preocupación de la incertidumbre me ha robado a mí el gozo. Yo, Julio César Ríos Guillén, el que le está hablando hoy, he pasado días en dolor, en aflicción, porque no sé qué me va a pasar. Y yo le puedo decir como testimonio de lo que no se debe de hacer, que me ha robado el gozo por semanas, por meses. Tenemos que terminar nuestra carrera con gozo. Y luego, porque nuestra labor es el testimonio del Evangelio. El mundo está leyendo la Biblia a través de tu vida. El mundo ha de ver que tú confías en el Señor. Juan 15:27 está hablando Jesús, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Alabado sea el Señor. ¿Quién quiere dar testimonio del Señor? ¿Por qué no en este momento en tu corazón oras al Señor y le dices, Señor, quítame esta preocupación? Como Pablo, quítame esta incertidumbre. Yo no quiero asumir nada. Hay mucha incertidumbre. Yo no quiero asumir qué me va a pasar. Yo no sé. Incluso me llama la atención porque he escuchado que muchas personas el Señor de alguna manera u otra como que les hizo saber que se prepararan. Y entonces básate en eso para saber que Dios está contigo y que encima de eso Dios quiere que le sirvas en este momento de aflicción, porque no debes de asumir nada. Porque no tienes que tener tu vida como algo tan preciado, esta vida, la vida terrenal, porque es muy importante que la palabra que usa aquí en el griego es la vida esta temporal. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida eterna y no lo vemos. Estamos ciegos a la eternidad. Entonces Dios nos permite tener una perspectiva correcta. ¿Ven la enseñanza de Pablo en esto? Yo no hago caso de eso. Pero eso tampoco quiere decir que seas irresponsable. Porque Pablo también, en unos versos antes, lo vimos con el hermano Mauricio, sabía que los judíos querían matarlo y mejor se fue por otro camino. Pero en este momento, Pablo sabe que ya el camino es derecho.
ya no hay atajos. Muchos de los que estamos aquí sentados, debido a las aflicciones que estamos pasando, ya no hay atajos. O confías en Dios, o confías en Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es hermoso. Ya no tienes escapatoria. Ya no hay a dónde ir, solo a los brazos de Cristo. Y es decir, la confianza en Dios no es un salto al vacío. En muchas iglesias se ha predicado que la fe es un salto de fe como si fuera al vacío. No, es un salto de arenas movedizas a una roca firme, eterna, segura. Amén. Dios nos permite servir en lo correcto, porque después Pablo sabe que ya no lo van a ver. Pablo dice, ya no van a ver mi rostro. Y le dice que van a ver lobos rapaces, que son falsos maestros. Entonces Dios nos llama a servir en lo correcto, que es guardar a aquellos que Dios nos ha dado de la mala enseñanza. Lobos rapaces que van a venir vestidos de oveja y van a querer seducir con falsa doctrina tu fe en Dios. Decirte que puedes ser salvo y sanado de una enfermedad con simplemente declarar o decretar algo, cuando realmente lo que Dios te está pidiendo no es que declares o decretes, porque tú no eres Dios. Dios te está llamando a que confíes en su voluntad. También está hablando de guardar a la gente que te guía a ellos mismos. Si tú sigues este ministerio, si tú sigues esto, si me sigues a mí, entonces vas a encontrar diferentes buenas cosas. Lo único que te están guiando es a ellos mismos. Ellos mismos no te empujan a Dios. Y yo espero que este mensaje no te guíe a mí, sino te guíe a Cristo. Entonces, lo más importante es que acabe el verso aquí, acabe este mensaje, esta enseñanza, porque dice ahí que el Señor está hablándole y está diciéndole que no ha rehuido de hablar la palabra de Dios. Y lo quiero leer para no perderme aquí de lo que estoy tratando de decir. Por tanto, mirad por vosotros, versículo 28 del capítulo 20, por todo el rebaño del Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, al cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos. Y luego versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, fíjate, para arrastrar ¿tras qué? Tras sí a los discípulos. Por tanto, vela. Entonces, si Dios nos llama a servir en lo correcto, número 1, guardarnos. Número 2, estar despiertos y conscientes de Dios. Está consciente de Dios, no seas dejado de ti mismo. Porque una actitud de momentos difíciles, a mí no me importa, a mí nunca me ha importado eso. Eso no es fe. Eso tampoco es fe. Porque eso de tú no querer nada y a mí nunca me afecta nada y mira, yo me salgo a la calle y ser irresponsable hasta cierto punto, no es fe, porque no es amor. ¿Te estás doliendo por aquellos que hoy están sufriendo? ¿Por las 3,000 personas que han muerto? ¿Cuántos y nada más me refiero de esta enfermedad que está nueva? ¿Cuántos han muerto el día de hoy sin Cristo? Una estadística que no estoy seguro que sea correcta, pero la escuché y creo que tiene algo de verdad, que cada segundo mueren 7 personas. ¿Cuántos de esos conocen al Señor? ¿Te duele? Siervo del Señor está despierto y consciente de Dios porque instruye constantemente, día y noche. Un siervo de Dios instruye con determinación. Y luego después dice, Dios nos permite pararnos en lo eterno. Cuando Pablo dice que nos encomienda a Dios y a la palabra que es buena para guiarnos en el Señor. Somos encomendados a Dios y a su palabra para continuar la obra. ¿Por qué? Porque la palabra continúa la obra. Hoy yo te estoy hablando a ti del Señor, pero yo te invito a que vayas a tu Biblia con el Señor, porque la palabra va a continuar la obra del Señor. Aquí Pablo ya no va a ver su rostro de ellos, él lo está diciendo. Entonces los encomiendo a Dios y a la palabra. Yo hoy te encomiendo a la palabra. Ve y lee la Biblia. ¿Qué dice Dios de todo lo que está pasando? ¿Ves cómo hay cosas que se escribieron aproximadamente 1950 años y todavía son fieles para hoy? Y porque la palabra es herencia que permanece.
Amén. Yo aquí parado, te puedo decir que somos la quinta generación de mi familia que el Señor ha impactado con la palabra. No que no hayamos cometido errores, pero fíjate, mucha gente piensa que lo que Estados Unidos le puede ofrecer al mundo es el billete verde y la famosa libertad. Voy a hacer un paréntesis, espero no tardarme. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué horas son? 15 minutos. 15 minutos. 1920, 1928. Un grupo de niñas. Lo único que sé es que se apellidaban Tolen y que vivían en Dakota Norte. En un momento donde Estados Unidos ofrecía tantas cosas, decidieron ir a una aldeíta en medio de la nada, en el departamento del Progreso en Guatemala, de Estados Unidos. Se fueron allá para predicar el evangelio a niñas. 1920, 1928. No se quedaron aquí para disfrutar los 20, disfrutar del Charleston, disfrutar de la radio, a lo mejor disfrutar de tantas cosas que Estados Unidos ofrecía en ese entonces. Fueron a una aldea en medio de la nada y con español roto predicaban a Cristo. Y de esas niñas, una era mi abuela. Mi bisabuela. Bueno, la mujer madura era mi bisabuela, la niña era mi abuela. Y entonces, ese corazón de no estimar su vida como algo valioso y ir a enseñarle a alguien que ni siquiera habla su idioma, ese corazón es lo que esta nación le ha ofrecido al mundo. Y por eso todavía tiene favor. No el billete verde, no la tarjeta que te permite trabajar. Muchos de los que estamos aquí conocemos a Cristo porque americanos salieron al mundo, a nuestras naciones, y hoy estamos siendo traídos de regreso para sacar de la oscuridad a esta nación. No para que... Dios ya te rescató. Yo sé que muchos han sufrido innumerables aflicciones en sus naciones, pero Dios no te ha dejado. La misión de tu vida no es que salgas de la pobreza, porque si tú te mueres en ese momento, dejas de ser pobre. Pero has sido llamado a anunciar y a sacar al mundo de las tinieblas a la luz admirable. Amén. No tienes que ofrecer a lo mejor mucho inglés, mucha riqueza, pero tienes a Cristo. Amén. Dios también nos permite servir en nuestra vida cotidiana. Hechos 20, 33 al 35. Terminamos. Ni plata ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¡Wow! En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Un siervo de Jesús ni siquiera toma de este mundo los valores. Yo no tomaba de ustedes ni vestido, no me interesa. Y fíjate, tú puedes leer en Hechos 9, en Hechos 8, cuando van a matar a Esteban, creo que es en el 8, sí, que dice que fueron y dejaron en los pies de Saulo la ropa del que iban a matar, sus ropas. Pablo no se ensuciaba las manos cuando no estaba en Cristo. Y aquí está diciendo que con sus manos les enseñaba que trabajando se ayuda a los necesitados. Fíjate, en momentos de dificultad no es para que nos vayamos a una montaña y nos encerremos. Trabajando ayuden a los necesitados. La historia de la iglesia está plagada de gente que en momentos como este se va a hospitales y pone manos sobre enfermos y sanan. Pero también está llena de personas que se infectan y se mueren, pero el evangelio tiene tal valor en su vida que no les importa. Yo tengo el testimonio de un pastor que estaba preso, se convirtió en la cárcel, seguía preso. En México, cuando había tanta violencia por los carteles, las cárceles en su mayoría estaban gobernadas por los carteles. Y en ese momento había un cartel que gobernaba sobre esa cárcel y a él lo llamaban, cuando iban a ejecutar gente, lo llamaban para que orara por ellos. Le cortaban la garganta y él decía: ándale, ore por el pastor. Y él decía: acepta a Cristo, acepta a Cristo. Y no lo estoy tratando de impresionar porque sé que muchos de ustedes no tienen esa posición.
pero Dios en tu vida cotidiana te está llamando a servirle. Un siervo de Jesús trabaja con sus manos, un siervo de Jesús vive el Evangelio como el Padre le llamó a dar. Un siervo de Jesús sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Deja de guardar tus dolaritos en el colchón. Da tu vida, da tu corazón. Pero también el Espíritu Santo nos llama a continuar nuestro camino. Hechos 20, 36 y 38 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y aquí me llama la atención porque siempre pasa lo mismo. Inmediatamente luego ni escuchamos lo que está diciendo, porque ellos están oyendo que dice: de ninguna cosa hago caso. Y lo único que pusieron atención es que ya no iban a verlo. Es como somos. Me encanta la Biblia porque ahí está. Pablo les está hablando, Pablo les está diciendo cómo deben de vivir su vida, y lo único que oyeron es que ya no lo iban a ver. Y si tú lees en 2 de Timoteo, luego Pablo le dice a Timoteo: todos los de Asia me abandonaron. El Señor nos llama y nos exhorta a servir donde estamos. ¿Es cierto, hermano? Respondiendo a las preguntas, ¿no eres un apóstol? Es cierto que a lo mejor tú no puedes con toda la certeza decir que el Espíritu Santo te habla todos los días, pero ¿sabes qué? Dios te llama a servir donde estás. ¿Cuáles son las ovejas que Dios te ha dado? Tus hijos, tus vecinos, tu esposa, los hijos que a lo mejor no ves, los hijos a los que te les debes, porque luego hay gente que no es tu hijo, pero Dios lo ha puesto en tu camino para que tú lo guíes. Y a lo mejor no eres apóstol, pero eres padre, eres esposo. Y Dios te está llamando a que la obra de Dios está en todo lugar. Cuando estés aspirando, ahí en donde trabajas, cuando estés cortando árboles, cuando estás ahí poniendo medicinas a los enfermos, estás haciendo la obra de Dios. Porque como Pablo, con tus manos has enseñado eso, con tus manos estás enseñando el Evangelio, con tus manos estás dando testimonio de Cristo, porque no estimas tu vida como preciosa. Sabes que no vas a estar haciendo lo que estás haciendo prácticamente toda la eternidad, pero sí adorarás a Dios toda la eternidad. Y la invitación es que lo hagas a partir de hoy. La obra del Señor es para ti. Dios utilizará su obra para hacerte como Él. Alrededor de 1650 había un jovencito que murió muy joven, murió cerca de los 25 años, que se llamaba Henry Scougal. Él vivió en Inglaterra y escribió una serie de cartas para un amigo que le pidió que lo discipulara. Y me llama la atención porque me identifico con esta persona, porque realmente no vivió una vida muy larga, pero la vivió apasionadamente para el Señor. Esto lo digo porque hay infinidad de testigos de lo que estoy diciendo, y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y me voy a permitir orar, no tiene nada de malo. Voy a orar la misma oración que este hombre oró. Si tú quieres este libro, te lo puedo regalar al final de la reunión. Vamos a orar. Dios nuestro, bueno y misericordioso, gracias por poner en nuestros corazones un deseo desesperado de la vida verdadera. Te bendecimos por causar en nosotros un descontento con todas las cosas vacías y triviales de este mundo pasajero. Te pedimos que por favor enciendas nuestros corazones con un ardiente deseo por ti mismo y por las cosas que durarán, para que apliquemos toda diligencia y paciencia a esta búsqueda de la vida. Líbranos de confiar en nuestras propias fuerzas, pero también líbranos de ser perezosos, esperando que tú hagas lo que nos has mandado hacer. Danos el poder de hacer lo mejor posible, incluso cuando confiamos en ti y dependemos de ti para el éxito en nuestra búsqueda de la vida verdadera. Abre nuestros ojos a las cosas maravillosas de tu palabra. Da vida a nuestra conciencia para que podamos ver y odiar el pecado y todo lo que pudiera dañar nuestras almas y traerte tristeza y deshonra. Haz que amemos lo que amas,
y odiamos lo que tú odias. Toma posesión de nuestros corazones, Señor, y al poseernos, danos un santo desprecio por las cosas que solían cautivarnos y engañarnos para que pensáramos que podían darnos vida. Guiamos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Amen.